Bienvenidos a una nueva sesión del curso de ecuaciones diferenciales. Estamos trabajando ahora con lo que son ecuaciones diferenciales separables. Ya había comentado algunos conceptos y definiciones sobre esto, pero lo volveré a retomar como un resumen de lo que se comentó anteriormente. En general, una ecuación diferencial separable es aquella que tenga o que satisfaga la forma de esta función que está aquí. ¿Sí? Entonces, si nosotros tenemos ecuaciones diferenciales de ese estilo, nosotros podemos decir que esta ecuación diferencial se resuelve por integración. Ahora, la forma de cómo demostrar esto, bueno, es que si nosotros tenemos una expresión diferencial en la forma derivada de y respecto a x, igual con f de x por g de x, g de y, perdón. Esta ecuación diferencial, pues por definición, es una ecuación diferencial separable. Y bueno, básicamente si nosotros reescribimos esta ecuación, esto no quiere decir que yo esté despejando, pero si yo sé que g de y, su inversa es integrable, es decir, si yo tengo 1 sobre g de y, lo puedo asociar directamente a la derivada, a la diferencial de y. Entonces esto puede ser equivalente a la función f de x, diferencial de x. Ahora, si nosotros suponemos que la función f de x y 1 sobre g de y son integrables en algún intervalo, entonces nosotros podemos integrar ambos lados de la igualdad. Es decir, no es más que hacer la integral o aplicar el operador integral de ambos lados. ¿Sí? Si nosotros integramos estos dos miembros, entonces, por notación, podemos decir que g de y, que es la antiderivada, va a ser igual a f de x más una constante de integración. Recordando que la constante de integración para la integral que está del lado izquierdo más la constante de integración del lado derecho, las puedo asociar de este lado. Y esto representa una familia de soluciones buscada, ¿sí? Entonces, esta es la prueba de cómo nosotros podemos separar una ecuación diferencial en sus variables, es decir, por variables separables. Y ahora empezaremos a trabajar con algunos ejemplos de esto, ¿sí? El primer ejemplo que voy a trabajar va a ser darle solución a la ecuación diferencial derivada de y respecto a x, igual con la función f de x. Esta es una ecuación muy sencilla, donde f, pues ahorita yo lo único que voy a suponer, aunque no sé quién es f, pero voy a suponer que es una función integrable sobre un intervalo, ¿sí? Entonces la ecuación se resuelve al integrar de forma directa, es decir, por variables separables, yo puedo definir que tengo la diferencial de y igual a f de x, diferencial de x. No es un despeje, solamente remarco esto porque luego algunas personas tienen como que la idea de que aquí se hace un despeje.
pero no, es separación de variables. Ahora, si yo tengo eso y hago lo que es la integral de ambos lados, recordando que hay un teorema fundamental de cálculo, que cuando nosotros tenemos la integral con el operador diferencial, estos dos se cancelan directamente, ¿sí? Entonces, como son operadores inversos, aquí estos dos se van a cancelar y voy a tener y va a ser igual. Bueno, es y más una constante de integración, va a ser igual a la integral de f de x diferencial de x. Y como esa constante de integración que estaba de este lado no sé qué valor va a tener, si va a ser positivo o negativo, la despejo hacia el otro lado, pero la dejo en términos positivos. Y es decir, esto va a ser igual a una función, que es una antiderivada en términos de nuestra variable independiente más la constante de integración. Ahora vamos a hacer un ejemplo un poco más elaborado. Ahora lo que voy a definir aquí es la solución para la ecuación diferencial y' igual a 1 entre x cuadrado más 1. ¿Sí? Ahorita yo voy a suponer que esta ecuación la voy a analizar dentro de lo que es un intervalo donde sí exista la solución que sea ahora sí que integrable la función f de x. Ahorita no voy a decir cómo va a ser esto, pero después lo podríamos analizar. Una vez que tenemos esta ecuación, pues recordando que esta es la notación de Leibniz, y pues y' no es más que definir que estamos obteniendo la derivada de y respecto a x. ¿Sí? Entonces, yo puedo verificar que pues de este lado de la ecuación no tengo ninguna variable dependiente. Todo está en términos de mi variable independiente, por lo tanto, la separación de variables me va a decir que tengo la diferencial de y igual con 1 sobre x cuadrado más 1 diferencial de x. Esta es la forma de la ecuación diferencial en términos de variables separables. Ahora, lo que nos dice el teorema para darle soluciones de que estas dos se van a integrar o se resuelven por integración directa. Por lo tanto, y aplicando el teorema fundamental del cálculo, vamos a tener entonces que estos dos términos se van a eliminar y me va a quedar y más una constante de integración, ¿sí? Y del otro lado voy a tener la integral de x cuadrada más 1 diferencial de x. La solución de esta ecuación diferencial pues se hace por un cambio de variable, ¿sí? O por sustitución trigonométrica. Entonces, esto se les quedaría como tarea para ver cómo se hace. Entonces, lo voy a tener la solución de este lado, que va a ser y más una constante de integración, constante 1. Va a ser igual, si le damos solución a esta ecuación diferencial, bueno, va a ser la tangente inversa de x más una constante de integración 2. La constante de integración para el lado izquierdo y el derecho. Como estas son constantes, pues, y está sumando de este lado, la despejo hacia el otro lado. Y voy a obtener que y va a ser igual a la tangente inversa
de x más la constante de integración 2 menos la constante de integración 1, pero como ambas son constantes, pues la voy a dejar como una constante en general, ¿sí? Entonces va a ser más c. Y esto, pues, es la solución de esta ecuación diferencial. Ahora, recordando, si ya tengo esto como la solución de la ecuación diferencial, lo siguiente que debería de hacer, pues verificar que en realidad esto que tengo aquí satisface la ecuación diferencial, ¿sí? Es decir, tengo que derivar a y, es decir, la derivada de y respecto a x, que va a ser igual a la derivada de la tangente inversa de x respecto a x, más la derivada de la constante respecto a x, que va a ser 0. Sustituirlo en esta parte y verificar. Y de hecho, pues es evidente que si nosotros derivamos la tangente inversa de x respecto a x, su derivada es 1 entre x cuadrada más 1. Entonces, no hay mucho que hacer para verificar la solución de esta ecuación diferencial. Prácticamente ya la tenemos. Y con esto pasamos a otro ejemplo. Este ejemplo es una ecuación diferencial por variables separables, pero con el problema de valor inicial. Ahora, para esto, lo primero que voy a definir es tener mi ecuación diferencial y voy a decir que tengo la derivada de y respecto a x, o y' igual con e a la 2x. Pero ahora vamos a ponerle el problema del valor inicial, recordando que el problema del valor inicial es cuando nosotros tenemos condiciones iniciales, es decir, cuando x es igual con 0, y evaluada en esa x, en este caso va a ser igual a 5 medios. En los casos anteriores de las ecuaciones diferenciales, las constantes de integración nos definían que la solución era una familia de soluciones. Aquí ya solamente vamos a tener una solución por el problema del valor inicial. Ahora, una vez que tenemos esto, pues es evidente que pues que aquí no tengo del lado izquierdo ninguna función que dependa de y. Entonces, la representación en términos de variables separables es directa, es decir, voy a tener la diferencial de y igual con e a la 2x diferencial de x. Y por el teorema de la solución de ecuaciones diferenciales por variables separables, pues que nos dice que esto es por la integración directa, integro entonces ambos lados. Y recuerdo que por el teorema fundamental del cálculo, pues la integral y la derivada son operadores inversos, entonces se van a eliminar y me va a quedar y más una constante de integración, que ahorita no la voy a manejar porque como voy a integrar también en el lado derecho de la ecuación, me va a quedar otra constante de integración y esas las voy a fusionar como se había hecho anteriormente. Y la integral de e a la 2x, donde primero tengo que verificar si la integral es completa, ¿no? De este lado, puedo observar que no está completa mi integral. Para completarla, me hace falta un 2. ¿Sí? Esto es, si u es igual a 2x, entonces la diferencial de u respecto a x, pues es 2. Por lo tanto, la diferencial de u debe ser 2 diferencial de x. Y ese es el 2 que me hace falta. Entonces aquí me hace falta un 2 diferencial de x. Pero si le pongo ese 2, entonces ya no coinciden las soluciones. Para que la igualdad se preserve, en matemáticas recuerden que hay que multiplicarlo por un 1 o sumarle un 0. Entonces, si yo pongo 2 entre 2, eso es la unidad, lo multiplico por un 1, entonces la igualdad se preserva.
Y ahora sí, ya la integral que tengo de este lado ya está completa, por lo tanto, la solución, bueno, aquí solamente me falta más la constante de integración de este lado, y la solución ahora sí, voy a poner C1, entonces aquí va a ser un medio, integrando directamente de e a la 2x, más su constante de integración, pero con esta constante de integración ya va a ser una constante de integración general, va a ser más c. Ahora, considerando que nosotros tenemos el problema del valor inicial, es decir, y evaluado en cero es igual a 5 medios. Por lo tanto, nosotros vamos a interpretar que y es igual a 5 medios cuando x es igual con cero, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que decir es que y es 5 medios. Esto solamente cuando x es igual con cero. Este es el problema del valor inicial. Entonces ahora el objetivo es encontrar esa constante de integración, esta c. Por lo tanto, si y es igual a 5 medios, y y la tengo acá, entonces ahora lo que tengo que hacer es definir que si y es igual con 5 medios, entonces tendría 5 medios, que es el valor de y, igual con un medio de e elevado a la 2x, pero x es igual con cero. Tenemos esta ecuación, pero 2 por cero sigue siendo cero y e a la cero sigue siendo 1. Por lo tanto, ahora puedo despejar de aquí mi constante de integración. Para despejar, pues resto ambos lados de la ecuación con un medio, es decir, menos un medio de este lado, menos un medio de este lado, y la ecuación se va a preservar. Por lo tanto, cuando haga eso, voy a tener 5 medios menos un medio, igual con la constante de integración. Es decir, 4 medios, que es igual con 2, va a ser equivalente a nuestra constante de integración. ¿Qué quiere decir? Entonces, que la constante de integración c, para este problema del valor inicial, va a ser igual con 2. Por lo tanto, y para concluir, la ecuación diferencial que vamos a tener aquí va a tener, para el problema del valor inicial, va a estar escrito en estos términos. Ahora, solamente para verificar que esto sí es una solución de la ecuación diferencial, tenemos que derivar esto, ¿sí? La derivada de esto, pues la derivada respecto a nuestra variable independiente, esta es una constante, se va a hacer cero. La derivada de esta parte, pues va a ser 2e a la x entre 2, entonces va a ser e a la 2x. Lo sustituimos aquí, e a la 2x es igual a e a la 2x, y entonces lo que nosotros tenemos aquí, que esto es una solución particular de la ecuación diferencial asociada al problema del valor inicial. Si nosotros lo tuviéramos en términos de la constante de integración, pues esa sería una solución general, como en los casos anteriores, donde la solución es una familia de soluciones. Ahora, una vez que ya tenemos esto, podemos pasar a un nuevo ejemplo. Y lo que vamos a tener ahora es una ecuación diferencial
en términos de la derivada de y respecto a x, menos y igual con cero. Si ustedes se dan cuenta, ahora hay una pequeña modificación. No una pequeña, una gran modificación. Y la modificación que se tiene aquí es de que en los ejemplos anteriores teníamos f de x, era una función que era distinta de cero, mientras que g de y eran una función como que si estuviera multiplicada por un 1, era un 1, la unidad. En este caso es al revés. Ahora g de y es distinto de 1 y f de x es igual con 1, ¿sí? Ahora entonces vamos a ponerlo un problema de valor inicial. Es decir, cuando x es igual con 0, y toma el valor de menos 2. Ahora vamos a reescribir esto en términos de variables separables, ¿sí? Pues en términos de variables separables vamos a tener la diferencial de y. Si nosotros despejamos este término hacia el lado derecho de la ecuación, vamos a tener diferencial de y o la derivada de y respecto a x igual con y. Entonces, al despejar y de este lado, tenemos esta parte y ahora sí podemos poner nuestra ecuación en términos de variables separables. Una vez que tenemos esto, el teorema de solución nos dice que tenemos que integrar directamente ambos lados de la ecuación. Por lo tanto, como la derivada y la integral son operadores inversos, se van a eliminar directamente. ¿Esto qué nos va a implicar? Que x más la constante de integración va a ser igual a la integral de y inversa diferencial de y. Y le pongo la constante de integración de la primera integral que resolví. Ahora, una vez que tengo esto, verifico si mi integral que tengo aquí en esta parte está completa. Y por supuesto que está completa. Se ve directamente que está completa esta integral. Si no lo pueden ver ustedes, les aconsejo que lo hagan paso a paso. Hay que definir que u es igual con y sacar su diferencial respecto a y, ¿sí? Eso va a equivaler a 1, pero en este caso, si nosotros queremos ocupar alguna fórmula para darle solución a esta integral, pues no podemos ocupar n a la menos 1 porque entonces tenemos un problema con la solución. En este caso lo que vamos a ocupar es la del logaritmo natural. Es decir, x va a ser igual a el logaritmo natural de y más su constante de integración más la constante de integración C1 y la voy a manejar de esta forma generalmente. Ahora, recordando que nosotros tenemos un problema de valor inicial. ¿Qué quiere decir esto? Pues que cuando x es igual con 0, y es igual con menos 2. Pero la solución que yo estoy buscando es respecto a y, ¿sí? Respecto a la variable independiente. Entonces, pues lo primero que voy a hacer es nuevamente reescribir esta ecuación. Esa sé que estaba sumando, pues la puedo pasar restando, pero pues, como es una constante que no sé quién es y el objetivo es encontrarla, pues la voy a dejar acá con signo positivo, ya que esa C puede absorber el signo positivo o negativo que tenga. Ahora, yo quiero obtener la solución de y, pero y es una función logarítmica. Tengo que aplicarle el operador inverso para poder encontrar y. El operador inverso de un logaritmo es el exponencial.
Entonces, el exponencial del logaritmo de y, el exponencial y el logaritmo son operadores inversos, entonces me va a quedar y. Pero al otro lado de la ecuación le debo aplicar lo mismo, es decir, el exponencial de x más c. Por lo tanto, por las características o las propiedades que tienen las funciones exponenciales, cuando el exponente de una función exponencial se está sumando, quiere decir que hay la multiplicación de funciones, es decir, es como si tuviera e a la x por e elevado a la constante c. Ahora, pues aquí esta constante c, como es un número fijo, y cualquier número elevado a una potencia fija, pues también es un número fijo, es una constante. Esto es equivalente a que si tuviera e a la x por una constante. A esa constante le voy a llamar k. Y el problema del valor inicial me dice que entonces ahora tengo que saber quién es esta constante k. Pero yo tengo ya cierta información, que cuando x es igual con 0, entonces y es igual con menos 2. ¿Qué quiere decir? Entonces, evalúo. En menos 2, x es igual con 0, e a la 0 es 1. Entonces va a ser igual con mi constante, k. Y listo. Entonces yo sé que para el problema de valor inicial, pues ya tengo una solución, ¿sí? Que k debe ser estrictamente igual con menos 2. Y por otro lado, pues tengo la solución de la ecuación diferencial, mi solución particular. La solución particular, entonces, vamos a tener que y, tomándola directamente de esta ecuación, entonces y va a ser igual a menos 2, porque k es igual con menos 2, por e a la x. Ahora hay que recordar que tenemos que encontrar lo que es la solución o verificar la solución de esta ecuación diferencial. Para esto, pues lo que tengo que hacer es sustituir términos. Yo sé que y es igual con menos 2 e a la x. Entonces lo que tengo que obtener es la derivada de y respecto a x. Lo voy a tomar como y'. Y pues esto sigue siendo menos 2 e a la x. ¿Sí? Ahora, sustituyo sobre la ecuación diferencial que tengo aquí. Al sustituirlo, pues yo sé que la derivada de y respecto a x es menos 2 e a la x menos y, pero y tiene el valor de esta función, la solución particular. Es decir, menos con menos se va a hacer más. Más 2 e a la x. Entonces, si se dan cuenta, son las mismas funciones solamente que de signo contrario. Por lo tanto, esto va a ser igual con cero, ya que se van a cancelar estos dos términos, dando como resultado que esta sí es la ecuación de la ecuación diferencial, ¿sí? Entonces, concluimos que la solución particular al valor del problema del valor inicial es correcta, ya que satisface a la ecuación diferencial. Voy a borrar esto. Ahora, nosotros hicimos esa parte de una forma un poco
pues, tradicional, ¿sí? Alguien pudo haber llegado, bueno, pero yo lo quiero hacer de esta forma. Yo tengo que el logaritmo natural de y más su constante de integración, siguiendo con el procedimiento que estábamos haciendo, es igual con x, ¿sí? Yo quiero despejar aquí la solución que depende de la variable dependiente de y, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si yo le aplico la exponencial de este lado? Ah, bueno, pues esto va a ser la exponencial del logaritmo natural de y más la constante de integración c igual con e a la x. Le aplico la exponencial a ambos lados de la ecuación y esta se va a satisfacer. Por lo tanto, aplicando lo que son las propiedades de los exponenciales, pues tengo el exponencial del logaritmo natural de y. Como aquí se están sumando dos funciones, entonces cuando le aplico las propiedades del logaritmo, voy a tener el exponencial del logaritmo natural de y por el exponencial de la constante de integración, va a ser igual con la exponencial e a la x. Pero aquí el exponencial del logaritmo natural de y, pues son operadores inversos, entonces se van a eliminar. Y voy a tener que y por e a la c, pero sé que e a la c es una constante y esto lo voy a llamar nuevamente k, es igual a e a la x. Despejo y. Por lo tanto, y es igual a 1 sobre k por e a la x, ¿sí? Se ve muy distinta la solución que se obtuvo en el ejemplo anterior, pero recordando que nosotros tenemos un problema de valor inicial. Siempre hay que tener en cuenta si nuestra ecuación diferencial tiene condiciones iniciales, entonces es un problema del valor inicial. Por lo tanto, yo sé que y evaluada cuando x está evaluada en 0, entonces y debe ser igual con menos 2, ¿sí? Aunque se ven aquí distintas las soluciones, pues ahora yo puedo definir algo similar a lo que hice en la ecuación anterior y decir que, bueno, menos 2 es igual a 1 sobre k por e a la 0. Pero yo sé que e elevado a la 0 es 1. Entonces de aquí tengo que menos 2 igual a 1 sobre k es igual a lo siguiente. Si despejo k, voy a tener que k va a ser igual a menos un medio. Y se satisface también la ecuación diferencial, la solución particular, solamente que k, esta k que se encontró, desde cierto punto de vista tiene que ser distinta o es distinta a la otra k. Pero en sí, la solución de la ecuación diferencial se satisface, ¿sí? Y podemos hacer esto desde otro punto de vista, pero me parece que esto ya, con esta parte ya es más que suficiente para entender lo que es este ejercicio. Ahora, voy a poner otro ejercicio. Más bien voy a desarrollar otro ejercicio. Para esto, es el último ejercicio que voy a poner el día de hoy. Les dejaré una tarea y continuaremos con este mismo tema en la siguiente sesión, ya que separación de variables o ecuaciones diferenciales por variables separables es un tema demasiado amplio, ¿sí? Entonces, lo siguiente que vamos a tener es dar solución a la ecuación diferencial que tenemos la derivada de y respecto a x, igual con 2x, entre x más 2.
Sujeta a las condiciones iniciales cuando x es igual con 1, y es igual con 2. ¿Sí? Ahora, una vez que tenemos esta parte, lo primero que voy a hacer es la separación de variables. Yo puedo observar que de este lado no tengo ninguna y. Por lo tanto, la separación de variables es inmediata y lo que voy a tener, la diferencial de y, va a ser igual a 2x entre x más 2. Diferencial de y. Diferencial de x, perdón. Y aplico el teorema de solución de ecuaciones diferenciales por variables separables, que dice que esto se va a hacer por integración directa. ¿Sí? Una vez que tengo eso, recuerden que en ecuaciones diferenciales o en cualquier ecuación, para mantener la igualdad, le multiplico a la ecuación por un 1 o le sumo un 0. Es decir, esto va a ser precisamente lo mismo que tener 2x más 4. Y si le resto un 4, pues ahí le estoy sumando un 0. Y la igualdad se preserva. Entre x más 2. Diferencial de x. Ahora, ¿por qué hice eso? Porque miren, esta ecuación, más bien esta integral es relativamente sencilla de resolver cuando hago eso. Si hago eso, recuerden que las derivadas y las integrales son operadores lineales. Por lo tanto, esto va a ser equivalente a tener 2x más 4 menos 4, de hecho es más 4, entre 2, más bien entre x más 2, diferencial de x. Y ahí lo que puse fue solamente esta parte de esa función. Pero como tengo que respetar la igualdad, entonces sería menos 4. Las constantes salen de las integrales entre la diferencia que multiplica a la integral de la diferencial de x entre x más 2. ¿Sí? Creo que es evidente ver que eso es correcto. Pero ahora, aquí le puedo factorizar un 2. Tendría 2 integral x más 2 entre x más 2. Que esa sería la unidad. Diferencial de x. Menos 4 integral de la diferencial de x entre x más 2. Una vez que tengo esto, bueno, como les había comentado hace un momento, estos dos se van a eliminar y voy a tener menos 2 integral de la diferencial de x, que eso va a ser prácticamente aplicando el teorema del fundamental del cálculo, pues la integral y la diferencial se van a eliminar. Y del otro lado, pues es una integral ya sencilla. Por lo tanto, ahorita lo voy a realizar. Entonces tengo 2 integral de la diferencial de x, de lo que les comenté hace un momento, menos 4, integral de la diferencial de x, entre x, bueno, de hecho es integral de 1 entre x más 2, ¿no? Porque luego pueden decir que ahí las integrales y las diferenciales se van a
eliminar, pero no es así. Entonces tengo integral de 1 entre x más 2, diferencial de x. Verifico si las integrales que están ahí están completas. La primera es evidente que está completa. La segunda, si digo que u es igual a x más 2, entonces de u es igual a la diferencial de x, entonces también está completa. Y lo que se procede es en integrar. Y lo que voy a obtener es la integral de este lado de y. Estos dos términos se van a eliminar. Voy a tener y más una constante de integración. Pero recuerden que las constantes de integración al último las voy a sumar todas. Y acá, esta integral con esta diferencial también se van a eliminar con lo que es el teorema fundamental del cálculo. Y voy a tener 2 veces x más su constante de integración menos 4. Y como esta integral también estaba completa, pues va a ser 4 logaritmo natural del argumento del denominador, es decir, del logaritmo natural de x más 2, más su constante de integración. Entonces tengo una constante de integración aquí, otra constante de integración para esta parte y otra constante de integración para la última integral. Las voy a sumar las tres constantes de integración y las englobo en una sola, que le voy a llamar c. Una vez que tengo esto, el problema del valor inicial que tengo asociado a esta ecuación diferencial es definir quién es la solución particular, es decir, describir quién es C. Por lo tanto, lo que voy a hacer ahora es despejarlo. Para hacer el despeje es exactamente, más bien, el procedimiento es similar a lo que se hizo en el ejercicio anterior. Por lo tanto, lo primero que voy a estar haciendo es aplicar propiedades de los logaritmos, ¿sí? Aquí, pues, puedo hacerlo de varias formas, pero lo que voy a optar es, primero, voy a despejar lo que, como esta constante que tengo aquí, pues sigue siendo una constante, entonces el logaritmo natural de una constante sigue siendo una constante, entonces le puedo poner ahí el logaritmo natural y hacer lo siguiente. Por propiedades de los logaritmos, cuando tengo la resta de un logaritmo o menos el logaritmo natural de algo, ahí lo que se aplica es que va a ser la división. Es decir, por las características de los logaritmos, el logaritmo natural de menos x es lo mismo que tener 1 entre el logaritmo natural de x. ¿Sí? Si tuviera aquí menos 2, entonces lo primero que se haría es menos 2 logaritmo natural de x. Y cuando un logaritmo natural está multiplicado por una constante, eso es lo mismo que tener bueno, el menos se queda. Y voy a poner logaritmo natural de x al cuadrado. Eso es lo mismo. Pero como tengo aquí este menos, esto va a ser equivalente a tener menos 1 entre logaritmo natural de x cuadrado. ¿Sí? Por propiedades de los logaritmos. Ahora, una vez que tengo esto, lo siguiente va a ser aplicar esas características sobre la solución que ya tengo. Es decir, otra cosa que hay que tener en cuenta, que cuando se están sumando dos logaritmos naturales, pues se van a multiplicar las funciones que están relacionadas. Si se están restando, entonces se dividen. Por lo tanto, este término que tengo aquí lo voy a despejar. Y es como si tuviera esto mismo.
Es decir, es como si tuviera y menos 2x igual al logaritmo natural de c menos 4 logaritmo natural de x más 2. Aplicando las características de los logaritmos, esto es lo mismo que tener logaritmo natural de c entre, como estos se están restando, va a ser, y aquí tengo el 4, entonces va a ser x más 2 elevado a la cuarta potencia. Y tengo esta parte. Ahora, ya que tengo esta parte, mi objetivo es despejar ahora lo que va a ser ese logaritmo. Me quiero deshacer de ese logaritmo. Y lo que voy a aplicar es la función exponencial. Entonces, para eso, bueno, primero voy a quitar partes de esta ecuación, de todo el procedimiento que ya se hizo para que se vea un poco más claro. Y yo ahorita lo que tengo es y menos 12x igual con el logaritmo natural de c entre x más 2 elevado a la cuarta potencia. De esta forma. Si le aplico la función exponencial, entonces voy a tener el exponencial de y menos 2x, es decir, de esta forma, va a ser igual a c entre x más 2 elevado a la cuarta potencia, de esta forma. Pero las características que tenemos sobre las exponenciales me van a decir que esta parte de aquí es equivalente a tener e a la y por e a la menos 2x. ¿Sí? Pero e a la menos 2x no es más que tener 1 entre e a la 2x. ¿Sí? Puedo dejarlo de esa forma, o lo que puedo hacer es que para encontrar la solución particular, despejar aquí directamente c. Y decir que c, ahora en este caso, va a ser igual con e elevado a la y menos 12x, que multiplica a x más 2 elevado a la cuarta potencia. Ahora, ya tengo el valor de C para lo que es una familia de soluciones. A esto se le conoce como la solución general. Pero como mi problema asociado es para un problema del valor inicial, entonces, y yo sé que cuando x es igual con 1, y es igual con 2, pues tengo que obtener ese valor. Por lo tanto, C es E. Cuando x es igual con 1, y es igual con 2. Entonces, y elevado a la 2 menos 2x, pero x es igual con 1. Entonces, menos 2 que multiplica a x, pero x es igual con 1. Entonces, tenemos 1 más 2 elevado a la cuarta potencia.
Y cuando tenemos el exponente a la 2 menos 2 es el exponente elevado a la 0. Esto se va a hacer 1. Y tenemos 3 elevado a la cuarta potencia, ¿sí? Y prácticamente 3 elevado al cuadrado es 9. Luego elevado al cubo debe ser 27. Y a la cuarta potencia es igual a 81. Por lo tanto, la constante que nosotros estamos buscando tendrá el valor de 81. Y esta es la solución particular del problema del valor inicial. Y con esto terminamos la sesión del día de hoy.